Bueno, ok. mm, vale, entonces en este video les voy a explicar básicamente la teoría, pues muy resumida sobre ecuaciones diferenciales de orden superior, em, y pues las generalizaciones de algunos teoremas que hay que saber. Y ya, eso básicamente. Y pues algunos ejercicios bastante característicos, porque pues digamos que no es muy necesario como saber tan a fondo este tema. Pues digamos que se puede pasar un poco por alto, porque lo que realmente importa es transformar el Laplace, pero hay que saberlo también porque básicamente se utiliza algunas cosas de orden superior en transformar el Laplace. Así que hay que, pues, digamos que conocer la historia básica de esto, aunque realmente no difiere mucho de la teoría que se sabe hasta ahora, ¿no? Como de orden, segundo orden, primer orden y etcétera. Solamente hay que generalizar algunas cosas. Bueno, pues lo que vamos a generalizar ahora es básicamente pues el operador lineal de una ecuación diferencial de y, el Browskiano, el teorema de Abel y la variación de parámetros, ¿ok? Eso es lo que hay que saber. Y también hay que generalizar otra cosa que hay que saber para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, que es Cauchy-Euler. Que esto es básicamente el cambio de variable independiente por todas las demostraciones de regla de la cadena, pero pues obviamente no vale la pena demostrar todo eso para orden superior. Pero bueno, vamos a comenzar con la teoría de, de, de una ecuación diferencial de orden superior, ¿vale? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de orden superior? Básicamente, esto es igual a la derivada enésima de y más un polinomio uno que depende de la variable independiente por la derivada n-1 de y, más así hasta llegar al polinomio n-1, perdón, sí, de t por la primera derivada de y más un polinomio enésimo de t por la derivada, perdón, por y normal igual a una función g de t, que esto pues va a ser lo que sea, ¿no? Pero bueno, digamos que estas funciones de acá pueden ser polinomios, una función, lo que sea. Simplemente puede ser lo que sea, es que sean funciones que se metan solamente de t. Y esto ya se denomina como una ecuación diferencial lineal. Entonces, básicamente eso es la forma como se ve una ecuación diferencial de orden superior, donde pues si el de mayor es 3, pues se reemplazan las n por 3 y ya. Listo, entonces básicamente esto, pero si se quiere trabajar en este caso por ejemplo, si se quiere trabajar con coeficientes constantes, pues sería exactamente lo mismo, solo que con, en vez de un polinomio se trabajaría con una constante 1 por la derivada de n-1 más hasta llegar a la constante n-1 por la primera derivada de y más una constante enésima por y igual a g de t. Eso, entonces, sabiendo ya la forma, se puede, digamos, introducir algunos términos que son pues relativamente nuevos. Realmente solamente es uno, solo es un término que se debe introducir y es el siguiente. Eh, no lo encuentro. Eh, es que hay un z que se introduce en estas ecuaciones, pero no encuentro la forma. Un segundo. No encuentro el z. Bueno, igualmente eso no es muy importante, solamente es notación. Ah, aquí está, ya. Entonces se define z de r como básicamente el polinomio característico de con coeficientes constantes, ¿ok? Entonces, si se define z de r como, pues básicamente a 0, a la r
a la n, perdón, más a1 por r a la n menos 1 y así hasta llegar a n menos 1 por r más an igual a 0. Y este se denomina como polinomio característico. Ya, eso es el único término que se debe introducir. Entonces voy a plantear la solución para la parte homogénea con coeficientes constantes y luego ya voy a trabajar con, coeficientes no constantes, es decir, coeficientes variables que dependan de t. Pero ya ahorita cuando lleguemos al teorema de Cauchy-Euler, pero por ahora simplemente voy a mencionar que la solución va a ser la misma de siempre. Entonces, la parte homogénea va a ser igual a una constante 1 por e a la r1 de t más una constante 2 por e a la r2 de t más así hasta llegar a una constante enésima por e a la r enésima de t. Te voy a resaltar que r son las raíces del polinomio característico, ¿no? Que va a ser básicamente los valores propios o, bueno, tiene muchos nombres, pero bueno, las raíces de este polinomio, del polinomio z de r. Entonces, pues, si se resuelve este polinomio encontrando todas las raíces, entonces básicamente puedo encontrar la solución homogénea. Listo, entonces eso sería básicamente todo lo que hay que saber hasta ahora. Y ya, pero bueno, hay algunos casos específicos que hay que usar algunos trucos, como por ejemplo identidad de Euler o funciones hiperbólicas, pero bueno, ahorita se lo voy a explicar más tarde haciendo los ejemplos. Pero bueno, digamos que esa sería la generalización básicamente eh, pues digamos que las de una solución homogénea para para una ecuación diferencial de enésimo orden. Ahora voy a generalizar el gaussiano, ¿ok? Entonces, ahora voy a conseguir con el gaussiano. Entonces, para generalizar el gaussiano, no sé qué pasó, ya. Para generalizar el gaussiano, entonces básicamente lo que hay que saber es que es como ya se sabe que la solución homogénea va a ser pues básicamente C1, Y1 más hasta Cn, Yn. Entonces suponiendo que ya conocemos de Y1 hasta Yn, ya se conocen, los conocemos básicamente. Entonces podemos aplicar el gaussiano, donde el gaussiano de Y1 hasta Yn va a ser igual al determinante de la primera solución hasta la enésima solución con su primera derivada hasta la derivada n-1 y así hasta llegar a la derivada n-1 de la solución enésima homogénea. Eso va a ser que sería el determinante y pues por teoría del gaussiano, que eso ya se debería saber sin problemas, esto tiene que ser diferente de cero, porque así podemos decir que las soluciones que conforman el conjunto fundamental de soluciones, es decir, así el gaussiano de este gaussiano también se puede definir como el gaussiano del conjunto fundamental de soluciones, también es igual. Entonces, si eso es diferente de cero, pues podemos decir que el conjunto fundamental de soluciones pues básicamente existe y está definido, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque esto indica que desde Y1 hasta Yn todas las soluciones son linealmente independientes. Entonces, si puedo decir que son linealmente independientes, básicamente puedo decir que forman un conjunto fundamental de soluciones y el phi de t existe. ¿Listo? Entonces, nada, eso sería todo el gaussiano básicamente generalizado y ya no hay mucho más que decir del gaussiano. Entonces, para generalizar también el teorema de Abel, que pues está relacionado con el gaussiano, entonces voy a seguir adelante a Abel. Básicamente no voy a hacer la demostración, pues sale bastante extensa y tediosa, pero bueno, digamos que uno lo puede hacer con calma y en el taller en el taller que yo subí, no el taller que está en talleres de repaso. Se puede decir que básicamente el gaussiano del conjunto fundamental de soluciones es igual a una constante c
por e a la menos la integral de P1 de t de t. Entonces, ¿qué es P1? Esto es muy importante. Esto de acá, porque es el polinomio que acompaña la derivada n-1. Si se dan cuenta, volvemos otra vez a la teoría general y este sería el polinomio n-1, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente si se hace menos la integral de esto y se eleva, bueno, se aplica la fórmula, pero con este polinomio, entonces ya podemos encontrar el gaussiano, ¿ok? Es muy importante que es el que acompaña la derivada n-1, no la enésima, la derivada n-1, y podemos encontrar básicamente el gaussiano aplicando esta fórmula de acá. Listo, entonces ese sería el teorema Abel generalizado y vale, eso sería básicamente todo lo que hay que saber. Ok. Vale, entonces voy a proceder a explicar la variación de parámetros, que es lo que sigue, ¿no? El literal que sigue, después del teorema de él, sigue variación de parámetros, perdón. Entonces voy a explicar variación de parámetros. Entonces, básicamente la variación de parámetros lo que indica es que ahora ya no sé, ya como antes se tomaba dos funciones que acompañaban, o sea, que se suponía que ya se, bueno, se supone que se conoce la solución homogénea, es decir, se conoce y1, y2, perdón, hasta yn, que básicamente ese sería el conjunto fundamental de soluciones. Y si se conoce el conjunto fundamental de soluciones para la solución homogénea, entonces básicamente puedo aplicar variación de parámetros. ¿Qué es variación de parámetros? Pues básicamente lo que ya sabemos, donde se supone que la solución particular de y de t, perdón, es igual a una función u1 por y1 más así hasta llegar a una función yn, perdón, u de n, yn. Entonces, sí, básicamente eso sería aplicar variación de parámetros y se hace lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, se calcula la primera derivada, donde esto va a ser 1 y1' más así hasta un yn' más u1' y1 más así hasta un' yn. Entonces, por cuestiones de variación de parámetros, de la teoría que ya se sabe hasta ahora, como les digo, no cambia mucho, solamente se aplica hasta un enésimo orden. Entonces, esto se asume que es 0. ¿Listo? Entonces, bueno, luego se vuelve a aplicar la segunda derivada. Entonces, ya la prima particular sería básicamente u1 1 y1' más así hasta un yn' más u1 y1' más así hasta llegar a un' yn', y aquí esto se asumía que cuando era segundo orden se asumía que esto era ya g de t, pero aquí como se tenía décimo orden, entonces no se puede asumir todavía, sino que se asume que esto vuelve a ser 0. ¿Listo? Es la única diferencia que hay. Y bueno, así hasta llegar a la enésima derivada. Entonces, si llegamos hasta la enésima derivada, se obtiene entonces que es u1 y1 enésima derivada más un yn enésima derivada más u1' y1 la derivada n-1 más un' por la derivada n-1 de y de n. Entonces, esto ya sí se asume que esto es g de t. ¿Ok? Entonces ya este sería g de t. Listo, entonces al final nos va a quedar, si se dan cuenta, siempre se va a repetir el u1' y el un', ¿no? Se va a repetir, entonces esto se vuelve a resolver simplemente un sistema de ecuaciones lineales algebraicas.
y al final va a quedar solamente la ecuación, el sistema de ecuaciones perdón, no diferenciales sino algebraicas, 1 prima y, y1 más y1 perdón, yn un prima igual a 0 y así hasta llegar a bueno, y1 u1 prima la derivada n menos 1 más y n la derivada n menos 1 de un prima igual a g de t. Y se obtiene este sistema de ecuaciones algebraicas. Y bueno, pues evidentemente entre mayor sea el orden, pues más tedioso vas a volver resolver este sistema de ecuaciones algebraicas. Así que pues simplemente ya alguien lo hizo y obtuvo la siguiente fórmula, donde si recuerdan se introduce, se relaciona también el Gaussiano, ¿no? Entonces básicamente lo que se dice que es que la y particular al final lo que va a resultar es igual a igual a lo siguiente, a la sumatoria desde m igual 1 hasta n de ym, yo voy a explicar qué es ym, de t por la integral de g de t por wm, también voy a explicar qué es wm, sobre el Gaussiano de t. Eso también depende de t. Listo, entonces, ¿qué es ym y wm? Entonces, donde ym es igual a, pues básicamente la solución m, ¿no? Solución homogénea m, ¿vale? Entonces si es 1, pues la solución y1, si es m igual a 2, pues la solución y2, así hasta llegar a n, a la enésima solución. Y wm, esto es lo más difícil de comprender, pero es bastante sencillo. Es el Gaussiano reemplazando la columna m, la m columna, por 0, 0 hasta 1, ¿listo? Entonces por este columna. ¿Qué significa esto? Pues wm básicamente va a ser igual al determinante de lo mismo, y1, así hasta llegar a yn, perdón, hasta llegar a la derivada n-1 de y1, perdón, luego así hasta llegar a 0, 0, 0, esto es 0, 0, y al final se pone 1. Y ya, eso es lo único que hay que saber. Y luego así hasta llegar hasta yn, hasta su derivada n-1. Entonces se reemplaza y esta es la columna m. Entonces si m es igual a 1, se reemplaza esto por 0, 0, 0 hasta llegar a 1. Luego la segunda, la tercera, hasta llegar a la columna n. Y así básicamente sería hacer la sumatoria con respecto a esos Gaussianos y hace las soluciones ym. Listo. No sé por qué puse esto. Listo, entonces básicamente ese sería el Gaussiano m y ya está. Entonces esa será la fórmula y si se dan cuenta, pues entre más mayor sea n, pues más tedioso va a volver esto y hay que resolver más integrales. Entonces, pues si se dan cuenta, si es enésimo orden, pues hay que resolver n integrales, ¿no? Entonces pues se vuelve mucho más tedioso. Pero bueno, digamos que esa sería la cuestión generalizada para variación de parámetros. Y por último voy a generalizar bueno, y olvidé mencionar que básicamente la solución general va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular, que la solución particular está dada por lo que acabo de explicar de variación de parámetros, ¿ok? Listo. Vale, entonces
Por último, se va a explicar el teorema de Cauchy-Euler, que es el de cambio de variable independiente. Yo lo expliqué así en las monitorías porque realmente es un cambio de variable independiente y hay que aplicar regla a la cadena, pero pues digamos que para temas prácticos se supone la siguiente solución. Entonces se supone que y es igual, si digamos que y de t, si esto depende de t, por ejemplo, es igual a t a la n, ¿ok? Perdón, a la n no, a una r, ¿ok? T a la r donde r es una constante. Entonces r pertenece básicamente a los enteros. No, olvídenlo. Ya t a la r. T y r es una constante, ¿ok? Entonces, pues nada, simplemente si se saca la derivada, sería r por t a la r menos 1. Luego si saca la segunda derivada, pues básicamente sería r por r menos 1 por t a la r menos 2. Y así hasta llegar a la derivada, perdón, derivada enésima. ¿Y qué sería la derivada enésima? Bueno, pues sería igual a una multiplicatoria de hasta n-1 con i igual 0 de r menos i por x a la r menos n. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué sirve? Para solucionar la siguiente clase de ecuaciones diferenciales, que es la enésima derivada por t a la n más t a la n menos 1 por la derivada n menos 1 de y, más así hasta llegar a t por la primera derivada de y más y igual a 0. Entonces, esa sería la generalización de las ecuaciones que soluciona este teorema de Cauchy-Euler, y si se reemplaza por las soluciones que ya hemos encontrado antes, que son estas de acá, la segunda hasta la derivada enésima. Entonces, si se reemplaza en la ecuación diferencial de que acabo de mostrar, pues sería lo siguiente. Entonces, reemplazando, sería t por y, t a la n por y, la derivada enésima de y, que es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí es t, solo que yo lo he hecho con x, pero da lo mismo. Entonces, la multiplicatoria hasta n-1 desde igual 0 de r menos i por t a la r menos n más t a la n-1 por la anterior, entonces sería básicamente hasta n-2 igual 0 de r menos i por t a la r menos n más 1. Listo. Y así hasta llegar a r más 1 igual a 0. Listo, entonces básicamente bueno, si se simplifica las t's, entonces se va a dar cuenta que al final se va a cancelar t a la n y solamente me va a quedar, o sea, perdón, se va a cancelar t a la r y solamente me va a quedar, es decir, ¿qué va a pasar acá? Que aquí se va a cancelar t a la r, o sea, va a quedar solamente t a la r, se va a cancelar las t's, y lo que va a pasar es que, un segundo, esto debería ser t, ¿no? Ok, bueno, en fin, esto debería ser t, no, entonces sería t a la r, eso sería t a la r. Ya, sí, yo lo había simplificado ya, pero bueno, en fin, esto sería t a la r, t a la r, y al final se va a quedar solamente t a la r, y solamente me va a quedar al final n-1 igual 0, r menos i, la productoria, más
la productoria n-2 desde igual 0 de r menos i hasta llegar a r más 1 igual a 0. Listo. Entonces si se aplica, bueno, una sumatoria acá, al final va a quedar que el polinomio característico es igual a 1 más la sumatoria desde i igual 0, aplicarlo con la misma variable hasta n-1 de pi, la multiplicatoria desde i igual 0 hasta n-1 de, de r menos i. Y esto tiene que ser igual a 0 y esto se denomina como el polinomio característico, ¿ok? Ay, por Dios. Como el polinomio característico. Listo, entonces, sabiendo ya el polinomio característico, se puede encontrar ya básicamente la solución que hemos planteado, ¿no? Entonces, donde y de t al final va a ser una constante 1 por t a la r1 más una constante 2 por t a la r2 más así hasta llegar a una constante enésima por t a la rn. Y esa sería básicamente la solución de la ecuación diferencial por el teorema de Cauchy-Euler. Listo, ya sería toda la teoría que hay que saber. Y ya ahora voy a proceder a hacer un ejercicio de, bueno, dos ejercicios realmente que me parecieron bastante interesantes y están en el punto 2 del taller que subí yo, que está en talleres de repaso. Entonces, básicamente voy a solucionar dos problemas. Entonces, el primer problema es el siguiente. El primer problema es el siguiente. Entonces sería la derivada cuarta de y más y igual a 0. Hay que solucionar esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues esto básicamente sería r a la 4 más 1 igual a 0. Bueno, si aplican la solución, tienen que aplicar la suposición que y es igual a la r, a la rt, derivan 4 veces y bueno, al final va a salir esto. Listo, entonces si se dan cuenta, r es igual a 1 a la 1/4, al menos 1, perdón. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, aquí cómo saco las raíces. Bueno, pues obviamente van a salir 4 raíces, pero lo que va a pasar es que se tiene que aplicar la identidad de Euler. ¿Ok? Ese es el único truco que hay que hacer. Entonces, sabiendo que ya tenemos esto, la identidad de Euler que dice que e a la ip es igual a menos 1. ¿Ok? Eso es la identidad de Euler. Entonces, ¿qué significa esto? Y que eso también es igual a coseno de pi más i seno de pi. ¿Listo? Pero entonces, ahora, como obviamente esto es 1, esto se va a cancelar y va a dar menos 1, pues básicamente lo que voy a hacer es generalizarlo, los cosenos y senos, en cuanto a todas sus revoluciones, sus m revoluciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si, digamos que si yo quiero, en este caso si yo aplico, por ejemplo, o sea, si yo quiero generalizar todas sus m revoluciones, entonces sería e a la i multiplicado por pi más un número par, un múltiplo par de pi, ¿listo? Entonces, donde m va a ser igual de 1, 2 hasta el enésimo orden. Entonces, en este caso n es 4, entonces va a ir de 1, 2, 3 hasta 4, ¿no? Y así se generaliza esto, donde esto va a ser el coseno de pi más 2m pi más i por el seno de pi más 2m pi. Y así voy a generalizar todas las revoluciones de, digamos que va a dar pues a la circunferencia en el
plano cartesiano imaginario, ¿no? Imaginario contra real. Ok, entonces ahora hay que, pues básicamente como queremos es hallar esto pero a la menos un cuarto, entonces voy a sacar menos 1, lo elevo a la un cuarto, esto va a ser igual a e a la i pi sobre 4, bueno en este caso como ya hemos realizado las revoluciones en el plano imaginario, entonces sería e a la i pi cuartos más m pi sobre 2. Y esto al final que va a ser igual a coseno de pi cuartos más 2, perdón, a ver, listo, coseno de pi cuartos más m pi sobre 2 más i por el seno de pi más m pi, pi cuartos, perdón, sobre 2. Y ya, entonces al final lo que va a quedar es que se tiene que obtener o sea, se tiene que variar, se tiene que variar m hasta 4. Entonces básicamente lo que van a hacer es variar esta ecuación que obtenemos acá desde m igual 1 hasta m igual 4 y al final les va a quedar que r es igual a las siguientes raíces: 1 más i sobre raíz de 2, 1 menos i sobre raíz de 2, perdón, al final sí, pero bueno, menos 1 más i sobre raíz de 2, menos 1 menos i sobre raíz de 2 y 1 menos i sobre raíz de 2. Entonces le va a salir estas dos, estas 4. Y al final lo que tiene que hacer es simplemente sacar la parte real y aplicar básicamente toda la teoría de soluciones imaginarias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces sería la solución, básicamente sería e a la 1 más i sobre raíz de 2 por t, c1 más c2 por e a la menos 1 i pi, perdón, sobre raíz de 2 por t, más c3 por e a la menos 1 menos i sobre raíz de 2 por t, más c3 por e a la 1 menos i sobre raíz de 2 por t. Listo, entonces si se dan cuenta, eso se puede, digamos, como pasar para una cosa, o sea, es decir, puedo sacar esto, C1, E a la T sobre raíz de 2 más IT sobre raíz de 2, ¿cierto? Y así para todas. Y esto hay que decir igual a E a la T raíz de 2 por E a la I T sobre raíz de 2. Y esto hay que decir igual a C1 por E a la T sobre raíz de 2. Esto es coseno, bueno, por técnicas de, bueno, sí, dámoslo así. C1 coseno de T sobre raíz de 2 más I por el seno de T sobre raíz de 2. Listo. Y así se aplica para las 4 raíces. Y al final les va a quedar que y de t es igual a e a la raíz a la t sobre raíz de 2 por c1 coseno de t sobre raíz de 2 más
C2 por el seno de t sobre raíz de 2 más e a la menos t sobre raíz de 2 por C3 coseno de t sobre raíz de 2 más C4 por el seno de t sobre raíz de 2. Y esa sería básicamente la solución. Listo. Entonces ese sería para el primero. Ahora para el otro, que hay que aplicar funciones hiperbólicas. Entonces, oh Dios. Vale, entonces para el siguiente hay que aplicar funciones hiperbólicas. Entonces es el siguiente. Vale, es este. Entonces para el siguiente hay que resolver y cuarta menos y igual 0. Listo, entonces básicamente esto lo que va a pasar es que esto es r a la 4 menos 1 igual 0. Que esto es igual a r al cuadrado más 1 por r al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces aquí nos va a salir dos raíces imaginarias y dos raíces reales. Entonces r es igual a 1 menos 1 y menos i. ¿Ok? Listo. Entonces, se dan cuenta, para la parte imaginaria, esto ya lo conocemos, donde la solución de esta parte y imaginaria va a ser igual a e a la i. Bueno, en este caso se aplica c1 por seno de, bueno, por coseno de t más C2 por el seno de t. Pero para la parte imaginaria, ahora toca para la parte real. Entonces para la parte real, que es esta de acá, queda entonces que es una constante 1 por e a la t más una constante 2 por e a la menos t. Yo lo podría dejar así, pero por temas digamos que de visualización gráficas y de análisis de estabilidad y demás cosas, se prefiere que se obtenga al final funciones hiperbólicas. Entonces hay que recordar, bueno, no sé recordar, o hay que saber la teoría de una función hiperbólica. ¿Qué es una función hiperbólica? Bueno, digamos que si es un seno hiperbólico de t, es igual a perdón, es igual a e a la t menos e a la menos t sobre 2. Y un coseno hiperbólico de t es igual a e a la t más e a la menos t sobre 2. Entonces, si yo multiplico estas dos cosas por una constante, entonces que sería C3, C3, C4 y C4, entonces básicamente lo que va a pasar es que si yo sumo estas dos cosas, lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces sería C3 e a la t menos e a la menos t sobre 2 más C4 sobre 2 por e a la t menos e a la más e a la menos t. Si yo reparto las constantes, entonces sería C3 sobre 2 e a la t menos C3 sobre 2 e a la menos t más C4 sobre 2 e a la t más C4 sobre 2 e a la menos t. Y si yo factorizo e a la t y e a la menos t, entonces al final va a quedar que es e a la t
por C3 sobre medios menos, perdón, más C4 medios más e a la menos t por C4 medios menos C3 medios. Y voy a renombrar estas dos constantes como C3 y esta constante como C4. Y al final, ¿qué va a pasar? Que esto es lo mismo si se representa como C3 seno hiperbólico de t más C4 coseno hiperbólico de t. Entonces al final esto sería el y real y al final lo que va a pasar es que la y total o y general de t es igual a C1 por el seno o coseno de t, de lo mismo, más C2 más C2 por el coseno de t más C3 por el seno hiperbólico de t más C4 por el coseno hiperbólico de t. Y esta ya sería la solución. Listo, entonces ya el resto, los demás problemas son bastante sencillos, no hay mucho más que saber. Y ya esa sería básicamente toda la teoría que hay que saber con respecto a... ¿Con respecto a qué? Con respecto a orden superior. Entonces, al final lo que hay que saber es esto y básicamente no va a resolver más cosas, por ejemplo, con cosas no homogéneas. Se puede básicamente, ya está resuelto en el taller que subió el profesor y bueno, lo ha solucionado en sus complementarias, así que no va a resolver más ejercicios de esto. Y ya es lo que hay que saber, es la teoría que acabo de explicar general, ¿no? Que es básicamente generalizar todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces nada, simplemente voy a dejar este video hasta acá y voy a continuar con un video de transformada de Laplace. Listo, básicamente bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar y nos vemos.